Hay un registro del juicio que sobrevivió intacto. 800 páginas de actas oficiales, donde cada pregunta fue documentada, cada respuesta transcrita, cada trampa legal cuidadosamente anotada. Y cuando lo lees ahora, sabiendo cómo termina, hay algo profundamente perturbador en lo metódico del proceso, en cómo convirtieron la destrucción de una adolescente campesina en procedimiento legal, en cómo la iglesia más poderosa de Europa necesitó meses de interrogatorios para justificar lo que ya habían decidido. Esta no es la historia de una santa quemada en la hoguera. Esa parte dura minutos. Esta es la historia de lo que le hicieron antes, de cómo las instituciones pueden desmantelar a un ser humano mientras mantienen la apariencia de justicia, de cómo la violencia se vuelve aceptable cuando lleva sellos oficiales y firmas de hombres educados. Y lo más escalofriante no es el fuego, sino lo que vino antes, los meses de aislamiento calculado, de manipulación psicológica, de preguntas diseñadas para destruir. Todo decidido en consejos eclesiásticos, votado por teólogos, documentado por escribas, autorizado por la Universidad de París. Nada de lo que vas a escuchar es leyenda geográfica ni exageración nacionalista. Todo está en los archivos de la Inquisición, en las cartas entre obispos, en los testimonios del proceso de rehabilitación 25 años después, cuando los mismos hombres que la condenaron necesitaban limpiar sus conciencias. Tiene 17 años cuando llega a Chinon en marzo de 1429. Viene de Domremy, una aldea tan pequeña que apenas aparece en los mapas. Habla el dialecto de Lorena, no sabe leer, nunca ha salido de su región, y dice que voces celestiales le ordenaron salvar Francia. El delfín Carlos, desesperado tras años de derrotas, la recibe porque no le queda nada que perder. Ella le dice cosas que nadie más podría saber, detalles de conversaciones privadas, de dudas secretas, y él decide arriesgarse con esta campesina que afirma escuchar a Santa Catalina y Santa Margarita. Pero antes de darle un ejército, deben examinarla, y el examen no es teológico, sino físico. La envían a Poitiers, donde un grupo de matronas designadas por la corte la desnudan completamente, la inspeccionan, buscan marcas del demonio en su piel, confirman su virginidad, porque una virgen puede ser enviada por Dios, pero una mujer que ha conocido hombres solo puede venir del diablo. El reporte es claro, es virgen, no tiene marcas sospechosas, puede proceder. Su cuerpo ha pasado la primera prueba de autenticidad, convertido en documento que otros leen, interpretan, certifican. Le dan armadura hecha a medida, porque su cuerpo de adolescente campesina no encaja en nada existente. Le dan un estandarte blanco con flores de lis, le dan soldados que no saben si seguirla por fe o por desesperación, y ella cabalga hacia Orleans con el cabello cortado corto, vestida completamente como hombre, ocupando un espacio que ninguna mujer había ocupado antes. El problema no es solo que sea mujer comandando ejércitos, es que su cuerpo mismo se ha vuelto ilegible. No es monja porque las monjas no usan armadura, no es soldado porque los soldados no son vírgenes inspectados por matronas, no es noble porque las nobles no vienen de aldeas sin nombre. Existe en una categoría que la ley canónica y la costumbre feudal no pueden procesar, y esa ilegibilidad la hace peligrosa, porque si ella puede redefinir lo que un cuerpo de mujer puede hacer, entonces todas las categorías empiezan a temblar. Orleans está sitiada desde octubre. 7 meses de hambre mientras los ingleses aprietan el cerco. Ella llega en abril, y en 9 días rompe el sitio. Los ingleses retroceden, la ciudad delira de alivio y Francia tiene su primer victoria real en años. No es estrategia militar, sino momentum psicológico. Los soldados franceses que habían perdido la fe ahora creen que Dios está de su lado. Los ingleses que parecían invencibles ahora dudan. Ella no necesita ser buena comandante, solo necesita estar ahí, visible, imposible.
una campesina en armadura que no debería existir, pero existe. En 6 semanas toma una serie de fortalezas que habían resistido años, despeja el camino a Reims, hace posible la coronación. El delfín se convierte en Carlos VII el 17 de julio de 1429, ungido con el óleo sagrado en la catedral donde todos los reyes legítimos son consagrados, y ella está ahí, de pie, junto al altar con su estandarte, la campesina que hizo posible la restauración. Y ahora Carlos tiene lo que necesitaba: legitimidad divina, momentum militar, el reino empezando a unificarse, y ella, la herramienta que hizo todo posible, empieza a volverse incómoda, porque una campesina que escucha voces es útil cuando estás desesperado, pero embarazosa cuando empiezas a negociar con duques y firmar tratados. Ella quiere continuar, tomar París, expulsar completamente a los ingleses. Carlos prefiere negociar, consolidar, actuar como rey en vez de guerrero, y las voces que ella escucha siguen ordenándole pelear mientras la corte susurra que ya cumplió su propósito. Lidera un ataque a París en septiembre sin apoyo real de Carlos, es herida por una flecha en el muslo, la batalla falla. Carlos ordena retirada, disuelve el ejército y ella pasa el invierno en la corte sin función clara, una campesina analfabeta entre nobles que la toleran por obligación mientras buscan maneras de deshacerse de ella sin ofender a Dios. Mayo de 1430. Defiende Compiègne contra fuerzas borgoñonas aliadas con Inglaterra. Durante una salida es separada de sus tropas, rodeada. Las puertas de la ciudad se cierran antes de que pueda regresar. Nunca queda claro si fue accidente o traición deliberada. Los borgoñones la capturan y la situación se vuelve inmediatamente compleja porque no es noble, así que no aplican las reglas normales de rescate, no es soldado común, así que no puede ser simplemente ejecutada, es algo entre categorías y todos los poderes empiezan a negociar sobre qué hacer con ella. Carlos podría pagar rescate, los franceses han rescatado nobles por menos, pero no lo hace. No envía dinero, no envía tropas, no hace nada excepto silencio, y ese silencio es más elocuente que cualquier declaración, porque significa que la campesina que lo coronó ya no le sirve. Los ingleses sí quieren pagarla, ofrecen 10.000 libras tornesas, una fortuna, porque necesitan destruirla públicamente. Mientras ella vivía y tenía éxito, cuestionaba la legitimidad de su ocupación. Si Dios estaba con esta campesina, entonces claramente no estaba con el rey inglés que reclamaba Francia. La Universidad de París, controlada por pro-ingleses, envía carta exigiendo que sea entregada a la Iglesia para juicio por herejía. Los borgoñones aceptan el dinero inglés, la transfieren y ella pasa de prisionera de guerra a prisionera de la Inquisición. La llevan a Rouen, capital inglesa en Francia. La encierran en un castillo secular en vez de prisión eclesiástica, y esto es importante, porque significa que aunque será juzgada por la Iglesia, permanecerá bajo custodia militar inglesa. Guardias que tienen órdenes de mantenerla viva para el juicio, pero ningún interés en tratarla humanamente. Pierre Cochon, obispo de Beauvais, preside el tribunal. Es francés, pero apoya a Inglaterra, porque Enrique VI le prometió el arzobispado de Rouen como recompensa. Su carrera depende de obtener una condena, y pasará 5 meses construyendo un caso que tiene conclusión predeterminada. Reúne a 42 jueces, todos teólogos, todos leales a Inglaterra, todos hombres que han estudiado derecho canónico durante décadas y ahora usarán ese conocimiento para destruir a una analfabeta de 19 años. No es debate, sino emboscada legal donde cada pregunta tiene trampa. Las sesiones empiezan en febrero de 1431. Se realizan en una capilla dentro del castillo. Ella está sola frente a docenas de clérigos que se turnan interrogándola, sin abogado, porque en juicios de inquisición el acusado no tiene derecho a defensa, sin testigos porque nadie que la apoye tiene acceso. Le preguntan sobre las voces, y ella describe conversaciones con santas. Le preguntan cómo sabe que son santas, y ella dice que las reconoce. Le preguntan si están desnudas o vestidas, y ella responde irritada que Dios puede permitirse ropa para sus santas.
Le preguntan si las voces hablan en inglés, y ella dice con sarcasmo que no, porque no están del lado inglés. Pero entre el humor hay trampas constantes. Le preguntan si está en estado de gracia, pregunta imposible, porque la teología católica enseña que nadie puede saber con certeza si está en gracia. Si dice que sí, es presuntuosa y herética. Si dice que no, admite pecado mortal y debe confesar bajo qué autoridad actuó. Ella responde, si no lo estoy, que Dios me ponga en ello. Si lo estoy, que Dios me mantenga en ello. Respuesta perfecta que deja a los teólogos momentáneamente silenciados, porque esta campesina analfabeta acaba de navegar una trampa que destruiría a académicos entrenados. Le preguntan por qué viste como hombre. Pregunta que vuelve una y otra vez, porque la ropa masculina es el cargo más fácil de probar. Ella explica que es más seguro entre soldados, que es práctica para cabalgar y dormir en campos, pero ellos insisten que la Biblia prohíbe a mujeres vestir ropa de hombre, que es abominación, que rechazar su sexo asignado es rechazar el orden divino. Y aquí está el verdadero crimen, no las voces, que podían ser interpretadas como inspiración divina, no las batallas, que podían ser suerte militar, sino el cuerpo que se niega a permanecer en su lugar, el cuerpo de mujer que usa armadura, que monta a caballo, que comanda hombres, que existe fuera de las categorías de doncella, esposa, monja, que la Iglesia puede controlar. La mantienen en una celda en la torre de Rouen, pero no es celda monástica, sino mazmorra militar. 5 guardias ingleses con ella constantemente, la observan dormir, la observan vestirse, la observan usar la letrina que es solo un agujero en el piso, nunca está sola ni un momento. Los guardias reciben órdenes de mantenerla viva, pero nadie especifica tratarla bien. Algunos cumplen su trabajo con indiferencia, otros disfrutan su poder sobre alguien que aterrorizó ejércitos ingleses. Comentan sobre su cuerpo, sobre cómo se ve sin armadura, sobre lo fácil que sería hacer lo que quisieran, porque ¿quién la protegería? Ella duerme con las piernas encadenadas a un bloque de madera, las manos libres durante el día, pero encadenadas cada noche. El peso de las cadenas deja marcas, la humedad de piedra penetra hasta los huesos, la comida es mínima, porque prisioneros de Inquisición no merecen confort. Le piden repetidamente que use ropa de mujer, le traen un vestido, insisten. Ella se niega porque entiende que la ropa masculina es su única protección, que guardias que la miran con hambre se contendrían menos si la vieran en vestido, que el juicio ya decidió condenarla, pero al menos puede controlar esto. Durante semanas no ve a nadie excepto guardias hostiles y jueces que construyan su condena, sin acceso a confesión, porque los sacerdotes que la visitarían reportarían directamente a Cochon, sin acceso a misa, porque excomulgarla informalmente es parte del aislamiento, sin noticias de Francia, porque debe creer que está completamente abandonada. Y está abandonada. Carlos no envía mensajes, la corte que la celebró ahora pretende que nunca existió. Los soldados que pelearon con ella están ocupados en otras batallas. Ella está sola en Rouen, rodeada de enemigos que tienen tiempo ilimitado y recursos infinitos para quebrarla. Mayo de 1431. Después de 3 meses de interrogatorios, la llevan al cementerio de Saint-Ouen, donde han construido un escenario con 2 plataformas, una para los jueces, otra para ella, y miles de espectadores porque Rouen entera ha salido a ver el final. Cochon lee la sentencia: culpable de herejía, cismática, apóstata, idólatra. La lista continúa. Cada término técnico una capa más de condena oficial. Y la sentencia es muerte en hoguera, a menos que se retracte. Un fraile le explica lo que significa la hoguera. Describe el fuego consumiendo carne, el humo llenando pulmones, la agonía prolongada. Ella tiene 19 años y escucha su muerte descrita clínicamente por un hombre cuyo trabajo es asustarla hasta la sumisión. Se retracta, firma un documento que no puede leer abjurando sus errores, admitiendo que las voces eran demonios, aceptando autoridad de la Iglesia. Cochon conmuta la sentencia a prisión perpetua. La multitud que esperaba ejecución se dispersa murmurando decepción. La llevan de vuelta a la celda donde le dan finalmente el vestido de mujer que habían insistido que usara. Ella se cambia, se acuesta a dormir
y durante la noche algo sucede que las actas no aclaran completamente. Cuando amanece, está usando ropa de hombre de nuevo. El vestido está en el piso. Ella dirá después que los guardias le quitaron el vestido durante la noche, dejándola solo la ropa masculina. Los guardias dirán que ella eligió cambiar. Cochon no investiga porque la explicación no importa. Solo importa el hecho. Ha recaído. Volvió a su herejía. Y la ley canónica es clara sobre herejes relapsos. No hay segunda retractación. No hay más misericordia. La sentencia de muerte se activa automáticamente. La mañana del 30 de mayo la visten con túnica larga de mujer. Le colocan un gorro alto de papel con las palabras hereje, relapsa, apóstata, idólatra, escritas. La suben a un carro y la llevan por las calles de Rouen hacia la plaza del mercado donde la hoguera espera. Miles están ahí, algunos gritando insultos, otros llorando, otros simplemente mirando, porque esto es lo que sucede con campesinas que olvidan su lugar. La bajan del carro, la atan a un poste alto en el centro de una plataforma rodeada de leña. El verdugo, un hombre llamado Geoffroy Kerash, dirá después en el juicio de rehabilitación que nunca había llorado por ninguna ejecución, pero lloró por esta. Que ella le pidió que mantuviera el fuego alto para que muriera rápido de humo, en vez de lenta por llamas. Que él trató, pero el viento dispersaba el humo. Encienden la hoguera a sus pies. Las llamas suben. Ella grita pidiendo agua bendita, pidiendo una cruz. Alguien le alcanza una cruz improvisada de 2 palos. La sostiene frente a su cara mientras el fuego sube. Grita Jesús repetidamente. El humo la envuelve. La multitud escucha sus gritos volverse más débiles. Luego, silencio. El verdugo recibe órdenes de apartar las brasas para que todos vean que el cuerpo está completamente quemado, que no quedan reliquias, que ella está definitivamente muerta. Luego debe quemar los restos otra vez hasta reducirlos a cenizas y arrojar las cenizas al Sena para que no quede nada que venerar. 25 años después, Carlos VII, ahora rey seguro de Francia unificada, ordena un nuevo juicio, no por justicia, sino por legitimidad, porque si la mujer que lo coronó era hereje, entonces su coronación fue inválida y su reino cuestionable. El proceso de rehabilitación llama a cientos de testigos, gente de Donry que la conoció de niña, soldados que pelearon con ella, incluso algunos de los jueces originales que ahora necesitan explicar su participación. Todos describen una campesina devota, obediente a la Iglesia, cuyo único crimen fue hacer lo imposible. La declaran inocente, mártir, víctima de tribunal corrupto conducido por hombres leales a Inglaterra. Pero la declaración viene décadas tarde, después de que las cenizas ya se dispersaron en el río, después de que el cuerpo que causó tanto problema dejó de existir. Cochon había muerto años antes. Algunos de los jueces también. Los que sobrevivieron ofrecen excusas sobre presión inglesa, sobre miedo, sobre órdenes. Nadie acepta responsabilidad completa, porque todos solo seguían procedimiento, todos solo cumplían con la ley canónica, todos solo hacían su trabajo. Y ese es el punto, que la destrucción de Juana de Arco no requirió monstruos, sino funcionarios, no requirió violencia caótica, sino proceso legal, no requirió odio personal, sino sistema que funciona exactamente como fue diseñado. 5 siglos después, la Iglesia la canoniza, Santa Juana de Arco, patrona de Francia. Pero la santidad póstuma no revierte la hoguera, no borra los meses de aislamiento, no devuelve agencia a la adolescente que murió gritando mientras teólogos observaban tomando notas. Esto no es celebración de heroísmo ni reivindicación nacionalista. Es simplemente registro de lo que las instituciones pueden hacer con un cuerpo que se niega a permanecer en su lugar, de cómo la violencia se legaliza cuando es conducida por hombres educados con documentos firmados,
de cómo el horror se vuelve aceptable cuando es votado en consejos y transcrito en latín y autorizado por universidades. Y eso, más que las llamas, más que la muerte, es lo que debería inquietar, porque no fue excepcional, fue método aplicado por profesionales que volvieron a sus trabajos al día siguiente, y los métodos sobreviven mucho después de que las cenizas se dispersan en el río.